Estamos justamente con Martín Salas, candidato al Senado y vocero de Alianza para el Progreso, y Juan Carlos Liendo, candidato a la Cámara de Diputados por Avanza País. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. Gracias. A ver, comenzamos, doctor Salas, lo primero, ¿no? Un poquito su apreciación respecto... Claro, vamos a tomar el caso del monstruo en particular, pero lo que nos importa es el tema de la seguridad nacional y un poco las propuestas que plantea Alianza para el Progreso. Y desde acá arranco un poquito teniendo en cuenta que el señor Acuña es gobernador regional de La Libertad y ahí finalmente la delincuencia está, digamos, desbordada. Con la salvedad que obviamente uno podría plantear, eso compete más al Ejecutivo que al gobierno regional. Señor. Muchas gracias, Cristian. Mira, tomando el caso del monstruo, ¿no? Hemos visto que el monstruo pues, es un caso emblemático donde se ha demostrado que nuestras autoridades, a través del Poder Ejecutivo, representadas por el Ministerio del Interior, quien está al mando de la Policía Nacional del Perú, no han tenido la capacidad suficiente para poder ubicar y capturar al monstruo y hemos tenido que correr la suerte de autoridades extranjeras. Nuestras fronteras son un filtro, entran y salen delincuentes como les da la gana, no hay una política de prevención tanto en materia de seguridad como en otros temas, por ejemplo, corrupción. Y creo que desde ahí tiene que abarcarse puntualmente las propuestas para llevar, una vez que el pueblo le otorgue el poder a Alianza para el Progreso, para llevar a materializar un control efectivo de todo lo que ocurre en temas de inseguridad, ¿no? Y que sangran nuestras calles el día de hoy. El tema de Trujillo, siempre se mencionó, ¿no?, que todo lo que ocurre en Trujillo es culpa de César Acuña. Lo que pasa es que se desinforma a la población y se da a entender como que un gobernador regional tiene a su cargo la competencia para erradicar la criminalidad de la calle. Y eso no es correcto. Si no, comparemos nomás con Lima, donde Rafael López Aliaga ha sido alcalde de Lima. En Lima hay más muertos que en Trujillo, que no es una justificación, ¿ah? Es un desastre nuestro tema de seguridad interna en el Perú y el poder político actual no ha hecho absolutamente nada. Lo ha tomado como un factor distractor para la población para poder ellos seguir materializando estos actos en contra del Estado peruano, sobre todo ligados a la gran corrupción. César Acuña en Trujillo ha invertido 100 millones de soles como gobernador regional para el tema de seguridad en Trujillo. Se ha comprado patrulleros, se ha comprado motocicletas, se ha comprado chalecos antibala, se ha generado un observatorio de criminalidad. El gobierno regional coadyuva al Ejecutivo a poder materializar una política certera en lucha contra la criminalidad organizada. Lamentablemente, la deficiencia del Poder Ejecutivo en estos últimos años, donde hemos cambiado de presidentes, como cambiarnos de ropa interior, definitivamente ha llevado a debilitar este sistema, ¿no? Ok. Señor Liendo, por favor. Sí, en la misma dimensión, ¿no? El caso del monstruo lo pones como una cortina de humo, ¿no? Una cortina de humo no funciona donde hay una tormenta, ¿no? El humo se va rápido. Desnuda la crítica situación que vivimos en el Perú. No solo le falta seguridad, sino le falta competencia política para tomar decisiones, las decisiones que se requieren para proteger a los peruanos. No hay eso. O sea, el monstruo es más un desafío que una oportunidad, ¿no? Y el problema es mucho más grande que la seguridad ciudadana o trasladar con una custodia acompañada de una parnafelaria más grande que la captura de Miguel Guzmán. O sea, estamos... Eso es lo que llamó la atención. Sí. Y claro, yo criticaba también a colegas porque se prestan a ello, pero claro, va mucho más allá. Sí, y tenemos que ir a lo claro y a lo concreto, ¿no? Se listan un montón de acciones y medidas, todas las que pueden haber y que todas han fallado, pero sin estrategia y plan. O sea, se requiere desde voluntad política y alguien con capacidad para poder hacer el ejercicio legal de la fuerza de la ley para poder cambiar la situación. Voluntad política, estrategia, plan, dirección con objetivos, espacio de tiempo, geografía, todo eso combinado para realmente enfrentar un fenómeno que ya es de dimensión de seguridad nacional. Ok, pero si yo al escuchar voluntad política entendería que, claro, que como política también el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ustedes justamente
son miembros de partidos que están en el poder legislativo. Entonces le hago la pregunta, desde el punto de vista de leyes, ¿le parece que está todo bien para luchar eficientemente contra la delincuencia? Porque eso va en la línea de flotación de sus partidos que están hoy por hoy en el Congreso. A ver, vamos, el Congreso tiene todas unas características y no vamos a negarlo, ¿no? Es un Congreso que es disfuncional y acompaña la incompetencia, salvo algunas personalidades que son muy respetables. Las excepciones, ¿no?, que confirman la regla. Exactamente, tal cual. ¿No? Pero al mismo tiempo, o sea, el Congreso no es una referencia de solución, el Congreso es una referencia de cómo se hacen mal las cosas. Eso es lo que hay. Por eso se quiere una renovación de la política, desde el espíritu hasta las personas solventes en términos profesionales, moralmente capaces capaces, con verdadera voluntad para cambiar esta situación. El Congreso no es referente. Estamos sobresaturados de leyes. Hay problemas con el Ministerio Público, con el sistema de justicia. O sea, hay una implosión en los tres poderes del Estado que han traído al país en su debilidad más extrema. Todo eso se tiene que corregir. Entonces no es un problema simple ni... Coincide, para ir débil, ¿no? con el señor Salas, coinciden que finalmente no es nunca un gobernador regional, no quiero decir si es que finalmente un alcalde provincial o distrital, pero sobre todo un gobernador regional, que finalmente es una instancia mayor a las alcaldías, municipios, que no tiene ninguna responsabilidad en la inseguridad, en la delincuencia. Aquí tenemos un serio problema. Todo el tema de la seguridad se le ha entregado a la policía como un monopolio en todos los niveles. Por ley. Por ley. ¿No? Por ley. Entonces, ¿le da la razón al señor Salas? No necesariamente, porque también hay niveles de seguridad ciudadana que son responsabilidades de las autoridades locales, de acuerdo a la ley. O sea, hay responsabilidad del alcalde distrital, del provincial y de los gobernadores. Una ley mal hecha, mal concebida, que, por ejemplo, no ha dado ningún resultado concreto. No es un problema de leyes, es un problema de voluntad y capacidad. Tenemos leyes de sobra. Lo que se necesita es cambiar la dirección de la voluntad política para hacer el ejercicio de la ley como debe ser. Un sí o un no, igual con el señor Salas. ¿Hay leyes pro crimen? No. ¿No cree que hay leyes pro crimen? ¿Hay leyes pro crimen? Yo sí creo que hay leyes pro crimen. Sí creo que hay leyes pro crimen. Yo me he dedicado a la administración de justicia por más de 20 años. Las herramientas más valiosas que tenemos para poder desarticular las organizaciones criminales han sido algunas de ellas golpeadas, ¿no? Y eso también hay que corregirlo desde el Parlamento. Yo sí considero que hay leyes pro crimen. Ok, y digamos, ¿cómo hacer coincidir sus posturas personales con un poco la manera como se ha manejado el partido? Ayer lo escuchaba justamente en una entrevista en otro canal que decía, claro, que la bancada se revela prácticamente al partido porque el partido quiere vacar a Gerí, pero la bancada no lo quiere hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, APP habría votado también por las leyes pro crimen. Mira, estamos, y lo expliqué ayer, estamos en una etapa de sinceramiento, ¿ya? Estamos en una etapa de reestructuración dentro del partido porque para poder ingresar al poder por la voluntad del pueblo tenemos que limpiar primero la casa. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y se están viendo ya las primeras reacciones al respecto. Un funcionario en el interior del país relacionado con actos de corrupción es separado del partido y se le somete a la justicia. El tema de si es que el familiar está involucrado en temas de corrupción, simplemente también se le separa y no se le permite postular a cargo público alguno. Tercero, estamos invitando a los correligionarios de Alianza para el Progreso que están con poder político ahorita. O sea, los congresistas. A que precisen una postura ya para que Gerí, por las actuaciones que ha materializado a medianoche, ¿no?, totalmente cuestionables y que se condicen con el perfil que ya se venía diciendo respecto a que el señor le gustaría mucho el lobby, y cuando hablamos del lobby en la función pública se traduce dentro de una norma penal como tráfico de influencias, definitivamente no debe estar ni un día más en el Parlamento. Se está haciendo la invitación a la bancada para que ellos, conforme lo ha dicho ya César Acuña Moquegua, se apoye el tema de la vacancia. Así que vuelvo a hacer el llamado desde ya a la bancada para que tomen esta decisión. Ahora, obviamente no entenderá, digamos, no mi escepticismo, porque finalmente, claro, digamos, ellos tienen la capacidad de votar como quieran, pero el partido también tiene la capacidad de, finalmente, si es que no vota como el partido manda o quisiera, ellos pueden finalmente separarlos, es decir, pueden votar lo que quieran, ¿ok? Pero el partido también los puede separar. Entonces, esto podría sonar, digamos, un fuego artificial de cara a las elecciones, pero ¿qué va a hacer el partido si es que no se ciñen a lo que usted está planteando? Mira lo irónico de la situación, ¿ah?
Cuando Lady Camones era presidenta del Congreso, se filtró ilícitamente un audio donde César Acuña le recomendaba a Lady Camones que el Alto Trujillo sea declarado un distrito. Sí. Y se armó un escarnio y dijo que César Acuña se inmiscuye en la actividad de la política peruana, que está dirigiendo a los congresistas, que está rompiendo la independencia y autonomía, y ahora no. Ahora, como César Acuña directamente no puede obligar porque respeta la autonomía funcional que tiene el poder del congresista, ahora no, simplemente dicen de que la bancada no quiere hacerle caso. No, es que él no puede imponerse. Él como presidente Pero no me ha respondido. Sí puede tomar medidas respecto, porque simplemente dice, oigan, no votan finalmente en la línea del partido, ¿está bien? ¿No postularán, pues? Ya, es que en este momento no toca decir no postularán porque ya están inscritas las listas. Ya están inscritas las listas. No hay ninguna forma legal para poder sacar a un candidato. Es más, si yo, Martín Salas, desacato alguna disposición del partido, ya no me pueden sacar a mí porque yo ya soy candidato. Ok. ¿No? Entonces, es imposible jurídicamente. Eso pasa con todos los congresistas. Todos los congresistas de APP están postulando. Entonces, ¿sí habría alguna medida de poner actos detrás de las palabras? Suena muy bonito, ¿no? Yo quiero que se vayan, pero a la hora de los loros no pasa nada. Ahora tú me dices que te causa escepticismo. Escepticismo, ¿no? Te causa escepticismo. Bueno, vuelvo a repetir, estamos en una política de reestructuración. Ahora, las conversaciones, yo soy vocero nacional y soy la voz oficial del partido. Vale, sí. ¿Ya? Entonces, bajo esas circunstancias, la situación desde el momento en que me siento con César Acuña a conversar sobre la política que vamos a traer preventiva, ¿no? Y de ataque frontal contra los temas de corrupción, se está materializando. Por ejemplo, tienes escepticismo, te lo acabo de decir, acabamos de separar a un funcionario del partido, no le hemos permitido al familiar postular algún cargo público. ¿No? Estamos invocando, porque es tolerancia cero a la corrupción, estamos invocando a que ese presidente ya no esté ni un día más en el poder político. Si te genera escepticismo, indaga mi perfil, Cristian, indaga mi perfil. No, estoy hablando de usted, estoy hablando justamente... No, es que yo soy parte del partido. Justamente del partido, pero no le hacen caso tampoco. Es que yo soy parte del partido, es que no se puede obligar. Entonces reconozcamos, nosotros queremos cambiar, pero no podemos hacer nada para cambiar a los congresistas. No, es que no va por ahí, pues. Ok. Tú te estás pasando en la parte histórica. Estamos en un proceso de cambio y reestructuración. Okay, pero qué bueno que reconozca que históricamente la gente tiene por qué ser escepticismo, ¿no? Hay gente cuestionada, tiene hay para gente razón. muy cuestionada. No, y de César Acuña también se ha dicho algunas cosas que decía de la boca para afuera y luego finalmente él no lo cumplía o su bancada tampoco. Pero solamente una pregunta para ir con él, señor Liendo. ¿Qué ley sí es procrimen desde su punto de vista, un tema puntual para que la pueda rebatir el señor Liendo? El tema de extinción de dominio. El tema de extinción de dominio. Le están permitiendo a aquel que esté vinculado en un delito, específicamente de corrupción, a que disfrute de sus bienes, lo desaparezca y cuando llegue la sentencia definitivamente ya no vas a tener cómo reparar al Estado. Ese es uno. ¿Quiere rebatir esa? Sí, ¿Tiene conocimiento de esa? Adelante, por favor. Sí. A ver, yo tengo una aproximación de carácter político. Ok. ¿Sí? No entremos al tema técnico, obviamente, él es abogado. Okay. Claro, una aproximación de carácter político. Okay. Y si vamos a hacer la aproximación política, tenemos que ver el contexto, ¿no? y la situación actual. Entonces, ¿es posible afirmar que las leyes procrimen constituyen una narrativa política asociada con el proceso de judicialización de la política que tiene 25 años? O sea, aquí eso es lo que está sobre la mesa. Ahora, sobre el tema de extinción de dominio, en lo que yo he escuchado, ¿sí? La aplicación como está ahora no limita el tema de proteger o no a bandas criminales. Simplemente otorga mayor rigurosidad de garantías, ¿no? Para evitar cosas como prisiones preventivas, ¿no? Para evitar... eso es sobre todo respecto de bienes, ¿no? Para que finalmente te ponen por delante, antes de que haya una sentencia, finalmente te quitan el inmueble y al final, claro, si es que... El problema es que si es que te declaran al final inocente, ¿lo recuperas? Sí, claro que sí, se lo devuelven. Ahí viene el problema. Eso puedes demandar al Estado. Ahí viene justo el problema. Y hablo, digamos, de la prisión preventiva porque es cuestión de verla en un contexto. O sea, técnicamente podemos verla separada, pero yo desde el punto de vista político lo veo en un contexto. El contexto es judicialización de la política y herramienta en tiempos electorales, ¿no? Para afectar candidatos y procesos electorales. Eso es lo que hemos visto en los últimos años, como aproximación política. Aquí es necesario reconocer que en el Ministerio Público hay problemas, que se necesita ser reformado. Entonces, no podemos tener un determinismo legal cuando hay pendientes reformas estructurales en el sistema, en toda la estructura del Estado. Entonces, esa es mi posición. Ninguna ley de las llamadas procrimen
no, constituyen un obstáculo insalvable para hacer el ejercicio de la justicia o para atrapar delincuentes. Eso es lo que yo puedo apreciar, ¿no? Mira cómo se ha debilitado la Administración de Justicia, y yo considero eso también. Necesitamos un cambio, una reestructuración de la Administración de Justicia, especialmente en el Ministerio Público. Tenemos una Junta de Fiscales Supremos integrada hasta antes de la no ratificación de Pablo Sánchez por 6 fiscales supremos, 2 investigados por cuello blanco y la alias Bane, presunta cabecilla de una organización criminal. Yo he sido fiscal integrante del equipo especial de los cuellos blancos del puerto. Tomás Aladino Gálvez Villegas fue destituido por los temas que involucran los cuellos blancos del puerto. Ha sido reincorporado. Igual ha sucedido con Arce Córdoba. Patricia Benavides está reincorporada. Yo más que hablar de una judicialización de la política, hablo de una politización de la justicia. Porque primero, ¿qué hacen? Derrumban las normas, golpean las herramientas principales que tenemos contra la lucha contra la criminalidad organizada y luego posicionan a su gente, ¿no?, para poder blindarse en el poder político. Tenemos un parlamento, un 80% de congresistas investigados en el Ministerio Público por corrupción, lavado de activos y otros delitos. Tenemos un fiscal de la Nación interino que fue destituido y que el Congreso le archiva uno de los casos de los cuellos blancos para poder limpiarle el legajo y posicionarlo como fiscal de la Nación. Luego que lo posicionan como fiscal de la Nación, le archiva la denuncia por violación al presidente de la República, ¿no? Y ahora le abre investigación, ojalá que objetivamente cumpla su labor, le abre investigación al presidente de la República por estos hechos de presunto tráfico. ¿Usted ha leído el libro de Christopher Acosta, Plata como cancha? A ver, cuéntamelo. No, le pregunto si lo ha leído. Debería, señor Liendo. En el mismo contexto, y muy de acuerdo con Martín, mira, o sea, te ha descrito una situación de crisis política y enfrentamiento con la justicia. Entonces, poner sobre la mesa el tema pro crimen como narrativa te enturbia más todo lo que hay que solucionar. Y este problema no empieza hace 2, 3 años, empieza hace 25 años, ¿sí? Porque estamos viendo una parte del problema real, que Martín lo ha descrito muy bien. En ese contexto, o sea, cualquier posición radical de leyes pro crimen, y está por todos lados, leyes pro crimen, eso sí es una cortina de humo. Enturbia la comprensión de la necesaria acción política para corregir el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que reformarse. O sea, o se reforma por sí mismo, que es casi insalvable. Dale, termino, ¿no? Sí. O se reforma por sí mismo, que es casi bien complicado, o la acción política desde el Estado tiene que reformar el Ministerio Público. Si no, no es posible hacer justicia, ¿no? Ok, pero justamente el planteamiento de la polarización, y lo decía sin ánimo de molestar respecto del libro de Christopher Acosta, porque yo lo escucho hablar, pero cuando veo el símbolo y Acuña presidente, yo digo, no se condice lo que me está diciendo con el partido que justamente acompaña. ¿Tiene investigaciones, por ejemplo, el señor César Acuña? No tiene ninguna investigación. No tiene ninguna investigación. Por eso le digo que lee el libro. Por eso le digo, y usted cree en la justicia, confía en la justicia en el Perú. Por supuesto que confía en la justicia. Y por eso lo ha declarado. Bueno. O sea, cuando lo deja libre a su líder, ahí sí confía en la justicia. Ahorita sí no. Por ejemplo, ¿usted está a favor de que Dely Espinosa haya salido? O sea, ¿cree que hay unos buenos y unos malos hoy en la Junta de Fiscales Supremos, como me parece me lo plantea el señor? Yo lo que considero es que hay una polarización extrema. En una polarización extrema no puede solucionar el problema diciendo estos son buenos y esto es malo. No, simplemente no funciona. Cuando todo no funciona, necesita hacer un cambio total. Un cambio con sentido común. Y aquí viene, digamos, el gatillo más importante que hay que regular. O sea, el Ministerio Público en un país no se puede convertir en un poder del Estado. Ni el Ministerio Público puede ser un actor político protagonista. Ni el Ministerio Público puede anular a los leyes, o sea, anular a los jueces. Okay. ¿No? Ni el Ministerio Público puede interpretar las leyes a su medida bajo una agenda ideológica. El tema de lesa humanidad, por ejemplo. El Tribunal Constitucional, o sea, la apreciación de un juez o un fiscal están por encima del Tribunal Constitucional. Y así un montón de cosas. Bajo ese punto de vista, no es un tema de buenos y malos, ni de balance de poder. Es que simplemente cada institución haga lo que la Constitución le manda. Y eso no está pasando actualmente. No está pasando actualmente. Hay un desafío. A ver, si tienes un presidente del Poder Judicial que acaba de renunciar y que dice las normas supranacionales están por encima de la Constitución, entonces todo el sistema está quebrado, pues. O sea, ese es un hecho real y concreto. Qué interesante lo que dice, porque comparto la posición. Mira, nosotros para el tema de seguridad ciudadana necesitamos una reforma constitucional. No estoy diciendo un cambio de constitución. La constitución que tenemos que fortalecerla. Si tienes la cláusula constitucional que te dice la persona humana es el fin supremo de la sociedad, si no hay persona humana no hay sociedad, tienes que proteger a la sociedad. Ahí tienes que entrar a proteger derechos fundamentales colectivos de todos versus los derechos fundamentales de los delincuentes.
porque los derechos humanos son para los humanos derechos, no para los humanos chuecos. Bajo esa situación, con esta reforma constitucional, con esta reforma constitucional vas a proteger los derechos fundamentales colectivos. Y desde APP estamos trayendo esa propuesta también para poder hacer esta reforma constitucional al momento de que el juez pretenda utilizar el control difuso o el control convencional, que es el control de la norma externa, le dé prioridad a la Constitución y diga, bueno, pues sí, la Constitución dice que los derechos fundamentales colectivos valen más que los derechos humanos individuales que se pretende proteger, que pretenden proteger estos delincuentes. Ok. Ya no le cierras el camino y simplemente se aplica la norma y arrancamos con fuerza. Pero qué interesante, porque entonces en ese punto de vista sí está de acuerdo con el señor Lindo, que por ejemplo en la ley de lesa humanidad han habido jueces que se están extralimitando. En todas las materias, en todas las especialidades se extralimitan. En mis 20 años de carrera fiscal, ¿sabes cuántas veces utilicé una prisión preventiva? 3 veces en 20 años. Ok, interesante. Pero no es el factor común, pues. Han mal utilizado la... Después quiero volver al caso de Delia Espinosa y lo que me decía de los otros fiscales. Algo quería apuntar. Sí, simplemente precisando y ampliando lo que dice Martín, que totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, vemos el descalabro del sistema judicial. Están todos de acuerdo. Yo quiero polémica. Pero vamos a lanzarla por ahí de repente un poquito. O sea, sí... ¿Cómo solucionar este entrampamiento? ¿Cómo? ¿No? Y en medio tenemos el crimen organizado, ¿no? Entonces se necesitan medidas de excepción constitucional para crear un espacio de tiempo frente al crimen y a la turbulencia política para hacer las reformas. Y fundamentales, ¿sabes? Porque Martín señala muy bien, ¿no? La defensa de la persona. No, hay que defender a las personas, pero también hay que defender al Estado. Porque cuando no funcionan las leyes. A eso se refiere, ¿no? Pero finalmente, para el bien mayor de la comunidad, de la sociedad, por encima de darle el beneficio siempre a la persona. Y aquí hay un punto clave, la justicia militar. Es necesario retomar el rol protagónico de la justicia militar para casos de empleo legítimo del uso de la fuerza y no tener juzgados a oficiales por más de 40 años. Entonces, porque los bienes jurídicos son diferentes. O sea, mientras la justicia civil, la Constitución protege a la persona, la justicia militar protege al Estado a través de resguardar la disciplina, bienes jurídicos diferentes. Entonces, en esa dimensión, yo hablo desde el ámbito político, no legal, o sea, es importante retomar los principios de la acción jurídica para que el Estado pueda funcionar. Y eso solamente se puede hacer desde la política. Yo felicito a Martín que esté en política y va al Senado, porque de acuerdo a lo que estoy escuchando, yo creo que va a ser un aporte muy bueno para el país en recuperar principios. Me ha dicho lo de la prisión preventiva, pero ¿cree que se abusó de la prisión preventiva en el equipo Lavajato? No quiero hablar de temas particulares, pero la prisión preventiva es la última razón. Sí, pero es que veo que defendió un poco al equipo Lavajato y cuestionaba, no sé si lo cuestionaba tanto por quien decidió eliminar los equipos Lavajato, que es el fiscal Tomás Aladino Gálvez, o justamente porque creía que en verdad estaba haciendo un buen trabajo el equipo Lavajato. No, yo sí he cuestionado la disolución de los equipos especiales porque sí es necesario los equipos especiales, ¿ya? En primer término, la disolución del equipo de víctimas contra las protestas. Ok, ¿no? ese puntual. Eso debe esclarecerse porque oscurece o opaca el prestigio del Estado, ¿no? Como tal. ¿Cuál era la necesidad de disolver ese equipo? Cuando tienes a una expresidenta de la República que está directamente vinculada en esta investigación y está quedando en la nada. Sí, el pueblo necesita saber la verdad. El equipo de los Cuellos Blancos del Puerto, donde yo trabajé, un equipo totalmente exitoso, ¿no? Que logró incluso la destitución del propio fiscal de la Nación interino. ¿A cuál te refieres? A Tomás Aladino. A Tomás Aladino. Pero finalmente, entonces, ¿por qué regresó? ¿Por qué regresó? Te lo explico, y es fácil. Favorcito político. ¿De quién? El Congreso, cuestionado por corrupción, investigado en la Fiscalía de la Nación, le archiva uno de sus casos, le limpia el legajo. Pero no entiendo, ¿ha hecho mal? El Tribunal Constitucional, designado por este Congreso por mayoría, estamos hablando de 92 congresistas investigados, ¿no? Le hace el favorcito a Tomás y lo regresa. Hay que ser estratega y concatenar cada una de las piezas. Pero el Poder Judicial también creo que brindó una resolución que le permitió a Tomás Aladino Gálvez regresar. El Tribunal Constitucional lo regresa a Tomás y a Tomás, el Tribunal Constitucional, pero todo finalmente cree que es favor. Pero ¿qué pruebas habían para declararlo culpable de ser parte de los Cuellos Blancos? Ese es el tema. Cuello Blanco, hermanito, y Adela Espinosa igualito. Mira qué fácil. Ese es el tema igualito. O sea, y listo. Desacreditamos a todo el mundo porque no es de los nuestros. No se desacredita. Ese es un discurso distorsionado
distorsionado de los medios públicos. A lo mismo le han hecho a su patrocinada en su momento, Delia Espinosa. Lo mismo. ¿Quieres hablar de Tomás? Tomás tenía un audio con el fiscal Walter Delgado, con Inostroza, donde habla de Walter Delgado y le dice, hermanito, sí, hay una denuncia ahí de violencia familiar, Waltercito, pues ayúdalo. ¿Eso cómo se llama? Sí. ¿Y César San Martín no hizo lo mismo? Ya, pues. Pidiendo por el tema. ¿Y dónde está César San Martín? ¿Quién lo investigó a César San Ese es Martín? el doble rasero. ¿Y quién lo investigó a César San Martín? ¿Quién lo investigó a César San Martín? Cuando yo estuve en los Cuellos Blancos no lo investigamos. ¿Por qué nosotros. no? Porque no era el momento. ¿Cómo que no era el momento? El momento, ¿Quién no. decide cuándo es el momento? Yo renunció el año 2022. ¿Pero qué me está diciendo entonces? Que cuando usted se fue, los Cuellos Blancos ya no dejaron de ser un buen equipo. No puedo, yo no digo eso. Yo no puedo. Eso es lo que yo quiero que diga, pues, señor Salas, que diga que de los dos lados hay unos que no se toman la justicia en serio, sino que lo utilizan como arma. La justicia es igual para todos. Caiga quien caiga sin importar el cargo que sea. Sobre el papel, ¿no? Para todos. Sobre el papel. Es igual para todos. ¿Pero Todo aplica siempre así? ¿En el Perú pasa eso? Lamentablemente no todos los actores son iguales. No, pues, hay actores que blindan y actores que sí hacen Ese bien es las mi cosas. punto. Escúcheme, Claro. si llega usted al Senado, yo le auguro muy poco tiempo en el partido de César Acuña. Y usted lo sabe. Señor Liendo. Si me permite, ¿no? Digamos, se aprecia claramente la turbulencia que hay en el Poder Judicial, Ministerio Público, eso es claro. Y aquí yo veo una falla y de repente me equivoco. No, pero aquí yo puedo aproximarme a lo siguiente. Cuando el Ministerio Público se enfrenta a la política y se inmiscuye con el tema del poder, descuida y debilita todo el otro sistema. Correcto. Que deja de ver. Pero es que también ha habido mucha delincuencia en la política, así que igual hay que agarrarla. Pero justo ahí viene el tema, ¿no? Ha habido delincuencia en la política. A ver, la política configura las leyes, el ejercicio del poder. Ok. Entonces, si el Ministerio Público se involucra, o sea, llevar la justicia no puede corregir la política. Ya, no la política, pero sí tiene que hacerse cargo de políticos que cometen delitos. Pero cuando tú señalas que un partido político es una organización criminal, ya pasaste la raya, pues. O sea, ya estás involucrando todo un fenómeno político. Interesante. ¿No? Entonces, ese es el punto clave. Nadie te dice que si hay un político corrupto y todo ello, entonces se hace ejercicio de la ley y lo metes preso. Pero cuando este tema ya se aborda a nivel sistema político, hay enfrentamiento de poderes, debilitación de la justicia, debilitación de la democracia, inestabilidad política, tal como sucede en Argentina, en Brasil, en Guatemala, de otro punto de vista. Buen punto. Entonces, ¿Ha habido, ese es el ¿ha habido algo problema. de eso? ¿Cree que se ha exagerado con decir los partidos políticos son organizaciones criminales? Yo creo que no se puede tildar a un partido político como organización criminal. Correcto. ¿Ya? ¿Cree que había un error ahí? Lo que sí es que dentro de un partido político se pueden esconder organizaciones criminales, sí, que es totalmente distinto. ¿No? Pero tildar un partido no político decir que criminal, todo el partido se creó para... no, yo esa posición no la comparto. Rápidamente, Petroperú, ¿privatización? ¿Avanza país, sí o no? A ver, en tema claro y directo, Petroperú no puede seguir como está. O sea, no puede seguir perdiendo dinero y tiene que haber una acción política responsable. La privatización es un camino y que tiene que hacerse con el cuidado y la responsabilidad del caso. Y lo que sí no es negociable es que se continúe desperdiciando presupuestos del Estado, facilitando una empresa que no trabaja en perjuicio de todo el país. Eso tiene que cambiar de inmediato. Ok, pero no sabe cómo. A ver, O sea, me está diciendo que no puede seguir así, pero no sabe qué hacer para cambiarlo. A ver, claro que sí. O sea, definitivamente tiene que haber un nuevo tipo de gestión. Pero si a ver, privatización no es sinónimo de éxito total. Entonces, tiene que haber responsables. Si se tiene que hacer privatización, que se privatice. Si se tiene que corregir, se corrige. Hay puntos vulnerables y estratégicos dentro del país que nos exponen ante la comunidad internacional, ¿ya? Nosotros tenemos que proteger esos puntos vulnerables y estratégicos, ¿no? Y acá Carlos ha sido militar y de repente va a entender va a entender mi discurso. En el Perú no puede soltar. El tema del petróleo no lo puede soltar a privados. Tenemos los puertos con terceros. Tenemos el tema de la luz con terceros. ¿Qué pasa si nos invaden? Petro amenazó con meterse ¿no? ¿cómo se llama? A las islas estas. Santa Rosa. Santa Rosa, ¿no? ¿Qué pasaría si nos invaden? Nuestros enemigos manejan la luz, manejan el agua, manejan los puertos, manejan el petróleo, nos destrozan. Interesante. Eso no se puede soltar, porque tenemos que sostener nuestra soberanía. Señores, muchísimas gracias. Encantado. Ha sido un Gracias a ti, placer. gracias.